¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en esta ocasión, en esta mañana fabulosa, maravillosa. Ya casi se acaba el año, pero pues todavía tenemos muchas cosas que vivir y hay que vivirlas con salud. Por eso, por favor, no bajemos la guardia y todavía quédense en casa y todavía usen cubrebocas. No hemos avanzado, así que es importante que lo hagamos. Y quiero decirles que vamos a platicar y vamos a recordar un momento histórico muy importante en nuestro país, que es el inicio de la revolución, y por ese motivo estaremos revisando la participación de las mujeres durante esta revolución. Mujeres que la verdad es que aportaron, que trabajaron, que hicieron y que en muchos casos como que nos olvidamos o las dejamos en segundo plano. Así que por eso me atrevo a decirles, como siempre, que están en el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y esta es la editorial. Fíjense que vamos a hablar sobre, a ver, qué es lo que nos interesa a los seres humanos a medida que vamos creciendo, ir comprando y que vaya formando parte de nuestro patrimonio. Creo que lo primeritito que compramos podría ser, mi querido Chucky, a lo mejor una bicicleta o a lo mejor un carro, y después ya compramos la casa y bueno, vamos comprando y vamos haciéndonos de ciertos bienes. Pero el tema del coche, del primer coche, a veces pues puede ser todo un tema, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos alcanza, porque que el seguro, que bueno, muchas cosas. Pues resulta que una empresa china lanzó un coche que es el más barato, el más económico del mundo. Ahí lo tenemos. Miren, está bien chiquitín. Está simpaticón, ¿no? Pues la verdad es que yo creo que se parece a muchos coches que yo he visto en la vida, ¿no? O sea, hay algunos que son así chiquititos. ¿No se les figura a algunas marcas que ya conocemos? Pero lo que les va a encantar es lo que cuesta. Miren, les voy a dar alguno. Esto se llama, es una empresa china, se llama Shenzhou Silly Vehicles. Y entonces resulta que este carrito se llama, ¿cómo creen? Changli. Entonces, quien quiera su Changli, váyale viendo. Vean, así hay un carro, aquí hace poquito tiempo había unos carros así que hasta eran bien caros, ¿no? ¿Mande? Parece de los Minions. Oye, pero qué simpatiquez. Está chistosín, ¿no? Oye, fíjate que sí, porque tiene pros y tiene contras. Fíjense, yo les voy a ir diciendo, por ejemplo, es un carro que tiene 2.5 metros de largo, 1.5 de ancho y 1.8 de alto. Y es completamente eléctrico, o sea que lo pueden cargar directo en su cargador normal, en la luz normal de su casa, y nos puede funcionar durante pues todo el día. Entonces, bueno, de entre 7 y 10 horas, ¿no? Puede funcionar perfectamente, así como cargamos el celular, cargamos el auto. Pero además está súper barato. Adivinen cuánto cuesta. ¿Cuánto? En dólares, sí. $5,000, no. Caliente, caliente. Ay, 1,200 ya me oyó. Exacto, $1,200, que sería exactamente ¿cuánto? Serían como unos 20 y tantos mil pesos, ¿no? ¿Cuánto? 26,000 pesos. Fíjense, pues sí está muy barato. O sea, como para hacer tu primer coche, se me hace que está barato, que está bien. Y es eléctrico y no contamina y está simpático. O sea, a mí ese que teníamos ahí como que me combinaba el día de hoy, ¿no? O puedes tener varios y entonces pues ya te vistes del color del carro. Está padre porque me parece padre porque creo que sí, a veces como que el primer carro pues sí está todo viejito, está todo destartalado. El primer carro de mi hermano yo lo recuerdo con mucha risa y mucho cariño y mucho respeto, pero pues sí, la verdad es que ni andaba el pobre carro. Entonces, pues uno así para empezar, está bien, ¿no? Me gusta, me gusta. Y entonces, por si lo quieren, se llama Shangli. No es que yo ande vendiendo, tiene tiene radio AM, FM, calefacción. O sea, está bastante bueno, pero no pueden andar a más de 40 kilómetros por hora. También por eso me gusta, porque entonces no se van a volver locos y ándale, las carreritas. Está bueno, ¿verdad? Pero por lo pronto vámonos con la línea sin violencia. Atención a mujeres en situación de violencia mediante la línea 800-108-4053. Se brinda atención a través de la línea telefónica a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia de género. Opera las 24 horas del día, los 365 días del año. La atención es gratuita, confidencial y de fácil acceso. Utilice este número: 800-108-4053.
No más violencia, 800-108-40-53 y el número al que tienen que marcar. Y pues sobre todo que también podemos compartir con mujeres que sabemos que están viviendo situaciones complicadas, difíciles. Entonces, no lo olviden, 800-108-40-53. Y por lo pronto, vámonos a ver lo que hoy toca. Las Adelitas son mujeres que desempeñaron un papel muy importante durante la Revolución Mexicana. Lucharon, abastecieron de armas y alimentaron a los ejércitos, hicieron de espías, de enfermeras y de amantes. Valientes y temerarias contribuyeron a obtener la victoria. Las Adelitas, también conocidas como soldaderas, desarrollaron un papel muy importante en la lucha por los derechos de los campesinos durante la Revolución Mexicana, 1910-1917. Madres, hijas, esposas y amantes abandonaron su rol de amas de casa, no esperaron el regreso de sus hombres, sino que levantaron sus hogares para llevarlos hasta los soldados. La soldadera tiene una profunda carga erótica que la convirtió en leyenda y que hoy en día resucita en la memoria histórica gracias al trabajo de investigadores, escritores y periodistas. Sin embargo, su participación ha sido plasmada en la cultura popular más como un elemento de adorno sexual y pintoresco, pero siempre subordinado al guerrillero. Durante el siglo pasado, las Adelitas fueron olvidadas a la sombra de una historia escrita y contada por los hombres. Sin embargo, camino a la gloria, fueron acompañados, amados, respetados, curados, alimentados, fortalecidos y defendidos por esas mujeres a las que no se le ha rendido el mismo honor por ser parte del triunfo democrático. Regresamos al foro contigo, Ana. Y ahí estamos viendo, recorriendo parte de estas imágenes fantásticas donde pues aparecen estas mujeres, las soldaderas, mujeres a las que yo creo que no se les ha dado la valía que ellas merecen, porque así como cocinaban, andaban acompañando a los revolucionarios, pues también tenían estrategia, pues también empezaban de repente el tema de la defensa y demás. Entonces son mujeres pues que creo que el día de hoy vale muchísimo, muchísimo la pena toda la información que tendremos de ella para dejarlas pues en el lugar justo que ellas merecen. Y entonces, pues está con nosotros Ilse Álvarez, historiadora. Bienvenida, mi querida Ilse. Muchas gracias. Ya puedes retirar tu cubrebocas. Gracias. También está Marco Villa, ustedes ya lo conocen, también es historiador. Muchas gracias. También puedes retirar el Gracias por la cubrebocas. invitación. Y bueno, pues vamos a hablar sobre estas famosas Adelitas. Sí. Bueno, no sé, las Adelitas eran las mujeres que estaban en el ejército de Pancho Villa, pero las mujeres participaban en todos los ejércitos durante esta lucha revolucionaria. Por ejemplo, las que estaban en el ejército federal se les llamaba soldaderas, y las que estaban con los zapatistas, pues les decían las zapatistas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Adelitas, son específicamente las que participan en el norte del país. ¿Y de dónde sale este nombre, Adelita? ¿Quién era Adelita? Ahorita, es una historia padrísima, a mí me gusta mucho porque creo que es una historia de todos, ¿no? Que tenemos que seguir conociendo y divulgando. Tiene cientos de rostros, pero efectivamente hay una que se lo atribuyó ella misma. Ahorita te platico más o menos cómo fue esto, y se llama Adela Velarde Pérez. Ella lo que dice en una entrevista que dio a Excelsior muchos años después, en 1948 para ser exactos, es que un sargento, como decía Itze, de las tropas villistas, que se apellidaba Armenta del Río, entonces él lo que hace es componerle esa canción porque estaba enamorado de ella. Era la de Isea Adelita. Ajá, se fuera exacto. Ella lo que dice es que tenía 3 estrofas nada más y luego ya en el imaginario popular se fue extendiendo. Pero como ya mencionaba, hay que pensar en que, como también decía Ilse, en todo lo que representaba esto, ¿no? Que era en general la simbolización de un fenómeno muy grande, muy extenso, y que cuando empezó la revolución ya llevaba también muchísimas décadas, ¿no? O sea, las mujeres eran enfermeras o se preparaban para eso desde muy, muy chicas, y también desde, me acuerdo de un decreto de 1843, de octubre de 1843, en donde se instruye o se permite la formación de un hospital atendido por religiosas, ¿no? Entonces, era una costumbre ahí en la sociedad que las mujeres se dedicaban a eso. Cuando llega la revolución, pues simple y sencillamente se van incorporando conforme la lucha va avanzando en distintos lados. Hay un hecho coyuntural que es que tiene que ver con la Cruz Roja Mexicana y la escisión. Y con la escisión, o sea, con la partición, se deriva una rama que se llamó la Cruz Blanca Neutral.
Y yo creo que ahí empieza todo este trabajo de las enfermeras, en donde ya empieza también a haber un uso político, ¿no?, del trabajo de ellas. Pero entonces, primero, cuando ellas se integran a estos ejércitos, era como en este plan de ayudar, de curar, de cuidar, Sí. como un tipo de enfermera. Y esto va cambiando hasta el momento en que, Sí. bueno, ya las vemos con las carrilleras, ya las vemos ahí dando también indicaciones y avisando si se vislumbraba el Sí. enemigo y demás. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando sobre este momento pues fascinante de la historia en el cual sí, las mujeres tuvimos un papel importantísimo, Sí. preponderante. Regresamos porque seguimos. Adelita fue la heroína de la Revolución Mexicana, una mujer que a los 13 años se enlistó en la Revolución Mexicana en contra de la voluntad de su padre. Se incorporó a un grupo de enfermeras creada por doña Leonor Villegas de Mañón, presidenta de la Cruz Blanca. Era el 7 de febrero de 1913 cuando Adela Velarde Pérez subió al tren de enfermería en la ciudad de Chihuahua. Su misión, atender a los heridos del ejército constitucionalista. Adela prefirió dejar la vida cómoda y holgada que le daba a su familia y, alentada por Leonor, decidió servir, no como soldadera, sino como enfermera. Risueña, delgada y bonita, pronto todos los soldados de la tropa comenzaron a llamarla Adelita. El cronista de Zaragoza, Coahuila, José Alberto Galindo Galindo, dice que esa Adelita es la de la canción que se hizo popular desde aquellos años. Un día, el sargento Antonio Gil del Río Armenta, militar de las fuerzas de Pancho Villa, le compuso el corrido que es de los más famosos de la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre del 2014, en el 104 aniversario del Movimiento Armado de la República Mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Consulado de México en Del Río, Texas, tuvo lugar el primer homenaje oficial que se realizó a Adela Velarde Pérez, la Adelita. Es así como se escribió la historia de la Adelita, la del corrido, y que vale la pena recordar en torno a un aniversario más de la Revolución Mexicana. Regresamos al foro contigo, Ana. Oigan, cuántas imágenes y mujeres que además cuando nosotros vemos esas fotografías, pues no las vemos como apocadas ni opacadas. En realidad ellas están ahí a la par, están con los generales y demás, porque como lo decíamos, bueno, primero pudieron haber llegado como un tema de enfermeras y para ayudar, pero el papel que realizaron ya dentro de la lucha fue grande, ¿no? Sí, por lo general pensamos que las mujeres que participaron en la revolución lo hacían porque no tenían otra opción, ¿no? Porque habían seguido al marido y pues ni modo, éntrale a la lucha. Pero no, también hubo muchas mujeres que tuvieron convicción y que lo hicieron también por ideales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Carmen Alanís, que ella se levanta y ella organiza su batallón, ¿no? Para llevar. Tenemos también el caso de Juana Gutiérrez y La China, ¿no? Otra persona que sí le apodaban, que tenían incluso un batallón solo de mujeres. Entonces, pues sí, muchas también llevan parte de convicción. Y además, bueno, veíamos, por ejemplo, a Adelita, ¿no? Que la historia que se cuenta y que ella la contó es que pues llega a los 13, 14 años y es por convicción y es porque, bueno, aún sin permiso de los papás y demás. Sí, yo creo que a muchas de estas mujeres sí las movía el amor. ¿No? O sea, yo creo que sí iban porque estaban con el hombre de su vida y además porque pues fungían como un poco de todo, o sea, así como enfermeras y como amantes y como esposas y como madres, porque eran mujeres que de repente se encontraban en la adversidad de estar, pues, no sé, atravesando una sierra, caminos sinuosos y demás, y ahí daban a luz. Y lo que nosotros tenemos, la imagen y lo que nos va pasando la historia, es que pues así nacía el bebé y rápidamente se recomponían y seguían el camino, ¿no? Sí, fíjate que sí, como decía Iris, muchísimas mujeres participaron en los distintos frentes durante la revolución. Y en el caso de Adelita, la que presentaba en el reportaje, particularmente también fue seguido o sirve de ejemplo a muchísimas mujeres que sí por convicción dejaban sus casas muy jóvenes. Y lo que tú ya mencionabas, que los hombres y en general la sociedad o muchos que iban ahí al frente de batalla, pues eran portadores del sueño de la libertad, ¿no? Y eso evidentemente también imantaba mucho a
a la gente, ¿no? Entonces yo creo que también hoy, al día de hoy, el pueblo mexicano o la gente, pues también comparte ese ideal con ellos, ¿no? Y por eso es que son tan emblemáticas, tan representativas. Y ellas mismas contaban en los... Y es que además no es como que se haya impuesto el ser emblemáticas y demás, sino que, o sea, esta imagen de la mujer que está en el tren y que está asomada, o sea, esa imagen le ha dado la vuelta al mundo. Sí. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, pues estaban también teniendo ellas, pues, la necesidad, la oportunidad de hacer estrategias, de espiar, o sea, tenían labores fundamentales dentro de esta lucha. Sí, no nada más estaban como enfermeras o cocineras, o incluso algunas de soldadas y generales, sino que también, por ejemplo, les tocaba todo esto del tráfico de armas, de municiones, incluso ser un tanto espías, ¿no? Contactos, y pues la mayoría de las actividades clandestinas que se tenían que hacer, pues las hacían las mujeres, porque precisamente como que se sospechaba menos de un grupo de mujeres, ¿no? Que de un grupo de hombres, entonces pues, las hacía perfectas para esas tareas. Sí, y bueno, referías a la de la mujer asomándose en el tren. Muchas de ellas adentro de los mismos trenes o en los carros de mulas, a caballo, como sea que pudieran, se desplazaban y les tocaba también estar enclaustradas haciendo estas labores de clandestinidad. Y a veces incluso llegar ellas antes, ¿no? Para encontrar el lugar donde podrían acampar, donde podrían estar. Exacto. Eso era una estrategia desde 1910. Cuando nace la Cruz Blanca Neutral, una de las premisas que se siguió durante toda la revolución era mandar contingentes. Entonces, el contingente que llegaba primero preparaba los puestos del socorro del que venía después, ¿no? Y así iban avanzando pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, villa a villa, y iban dejando, o sea, iban llegando brigadas que le dejaban listo para que las que venían a continuación operaran y se iban moviendo, ¿no? Entonces, es un asunto puestos también, de socorro y de comida y casas de campaña y hospitales están, civiles, ¿no? Hospitales militares, correccionales, había hospicios, casas de gente rica, de gente con recursos, los mismos generales o la plana mayor del Ejército Libertador del Sur, de la División del Norte, todos prestaban inmuebles para que se establecieran les llamaban hospitales de sangre, que eran hospitales montados de forma emergente, y las mujeres allí a lo que hubiera le entraban, ¿no? Incluso se llegó a publicar en los periódicos, prácticamente clases fáciles de primeros auxilios para que mujeres que no tenían esa preparación, que se daba ya desde muchísimas décadas antes, pues se formaran y ayudaran, contribuyeran. Claro. Vamos a ir a un corte y regresando, Ilse, yo te voy a pedir que nos cuentes cómo podríamos definir la vida de estas, un día de estas mujeres, por qué es que tenían que trasladarse de un sitio a otro, qué es lo que sucedía en esa época, ¿te parece? Regresemos rápidamente porque soy mujer. Ya regresamos, Ilse, y yo te pedía que nos platicaras un poquito de lo que podría haber sido un día en la vida de estas mujeres, de estas soldaderas, de estas Adelitas. Sí, bueno, va a depender, ¿no? Por ejemplo, había algunas que eran generalas y pues al ser mujer y tener que mandar a los hombres, pues muchas demuestran que tenían como un carácter como muy fuerte, ¿no? Incluso si alguien no las obedecía lo mataba, ¿no? Eran como muy rudas. Y bueno, del resto como de las mujeres, pues les tocaba todas estas cuestiones como de cocinar, ¿no? De organizar el campamento y ir avanzando. Algo que también se padecía mucho en esta época, pues era temas de violaciones, ¿no? Los ejércitos iban avanzando para ganar territorio y conforme llegaban a algún pueblo, a alguna población, pues tenían que saquear para, pues, poder obtener alimento, armas y seguir pues manteniendo a su ejército, y pues muchas veces también lo que se hacía es que se capturaba tanto hombres como mujeres, la famosa leva, ¿no? Para hacerlos formar parte del ejército, pero pues muchas veces también a veces si encontraban pues mujeres solas, ¿no? Cosas así, pues abusaban también de ellas, entonces pues a veces también pues fue como la parte no tan bonita, ¿no? Que les tocó padecer a estas mujeres. Claro, bueno, es que nada fue fácil.
Nada, no. o sea, desde el momento en el que pues tenían que andar cargando con los hijos y con las carrilleras y con la canasta y con el rifle y con demás, o sea, no, para nada puede ser una vida fácil, Sí, ¿no? no, pues ambulante absolutamente, ¿no? Muchas de ellas, varias de las Adelitas o de las después llamadas Adelitas, en los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional están sus testimonios y ellas cuentan, por ejemplo, trayectos en menos de 10 días de Ciudad Juárez a Ciudad de México o viceversa. En menos de 10 días. Exacto, o sea, que salían, por ejemplo, recuerdo bien ahorita el de Elena Arismendi, que salen un 7 de febrero y ya estaban allá para el 15 en Ciudad Juárez, ¿no? Cuando empieza la revolución, cosas por el estilo. Entonces uno piensa, independientemente de que haya habido trenes, o sea, y con las cosas que estás mencionando que tenían que cargar para montar Pero los los trenes hospitales y además, o todo. sea, no sé, pero no creo que compraban su boleto, ¿no? O sea, No. llegaban y asaltaban también el tren, o sea, eran Bueno, polizontes. Sí, al principio sí pedían viáticos, las enfermeras y las brigadas pedían viáticos, pedían pasajes, pero bueno, al final ahora sí que se subía quien pudiera, ¿no? Y iban también, aunque la brigada fuera conformada por 10 enfermeras con médicos, etcétera, reconocidos, pues también se subía más gente para apoyar a cargar otro tipo de cosas. Y bueno, desde luego para socorrer, para apoyarlos en las tareas sanitarias, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en eso, pues evidentemente era complicada la carga para todos, Claro. para todos, Oye, para y todos. además aquí, o sea, como que se nos contrapone un poco porque la imagen que tenemos de las Adelitas no es la imagen de una cofia y un traje blanco y una bata, o sea, no todas eran enfermeras en realidad. No eran, se hacían enfermeras o las que eran enfermeras también tenían que cumplir otras tareas, lo que sea que hubiera, tenían que, o le entraban por convicción o no. Muchas de ellas muy jóvenes aprendían al calor de la batalla, ahí sí literal al calor. Y hay, por ejemplo, testimonios, hay una parte muy cruda que es entre 1914 y 1917, donde ya hay varios tipos de enfermeras, o sea, ya también, y por lo tanto Adelitas, y por lo tanto combatientes, ¿no? Entonces, muchas de ¿Y por qué cruda? porque por ejemplo, cuando se divide los revolucionarios en constitucionalistas, zapatistas, civilistas, más otros grupos, ¿no? Entonces ya están también enfrentados entre sí por el control, por supuesto, del poder, ¿no? Entonces, bueno, aquí la situación es que cada grupo o cada situación con las mujeres era muy diferente, o sea, no era lo mismo en la Ciudad de México. Era dependiendo del lugar, el área donde les tocaba. ¿Algo que quieras También, bueno, me gustaría agregar que hubo mujeres que participaron en la revolución desde que se fue gestando, como por ejemplo Carmen Cerdán, que fue parte de los hermanos Cerdán, y aunque a los hermanos los matan, a Aquiles y a Máximo, ella continúa, ¿no? Y es de las como más conocidas en todo esto del tráfico de armas y demás. Mujeres realmente muy valientes, mujeres realmente muy, muy inteligentes y mujeres sin las que pues no tendría el mismo fin o no tendríamos en este momento este presente. Así que gracias a todas estas mujeres, a todos ustedes también muchas gracias. Llegamos al final del programa y le dejamos un beso, un abrazo y un gran aplauso. Pórtese.